Buenos días para todos aquellos que siguen la secuencia del devocional diario de nuestro Ministerio Soldados de Jesucristo. Para hoy nos corresponde Génesis 14 y el tema para hoy, viviendo en prosperidad. Todos sabemos que vivir en prosperidad es vivir teniéndolo, pues todos pensamos que es tener muchos recursos para todos nosotros, para nuestra familia, que todos anhelamos tener una casa, un trabajo, lujos para poder viajar. Todo lo miramos en nuestro entorno, eh, el vivir con todo lo que necesitamos diariamente y poder estar tranquilos, vivir en felicidad. Pero eh, existen personas o familias que tienen estos recursos. Existen personas que tal vez están confiados y creen en que el dinero lo es todo. Y viven, tal vez tengan muchos recursos para tener para todas sus necesidades, para comer bien. Muchas personas se visten también con la moda que dicen, también tienen todo lo que ellos anhelan tener, como viajar, como poder ir a visitar a sus amigos, como poder estar en reuniones, dar detalles en toda ocasión, estar con ellos y quedar bien con todo el mundo. Pero nosotros miramos que hay personas o familias que viven de apariencias, porque tal vez lo tengan todo, se sientan bien y ante la sociedad den una sonrisa, haciendo creer pues que todo funciona normalmente, pero en el interior hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades por las que están pasando cada una de estas personas. Puede ser en la familia, en la misma persona. Y para no demostrar esa tristeza o a veces el odio, el rencor que tienen con su propia familia, ellos viven de apariencias, dan una sonrisa ante los demás, sabiendo que en el interior están con dificultades, están sufriendo. Entonces, miramos que no todo es tener dinero, no todo es tener todos esos recursos para poder vivir en felicidad, porque muchas familias miran, pues el papá, la mamá trabajan, hasta sus hijos trabajan, pero hay momentos en que ellos empiezan a tener rivalidad entre ellos, porque quieren cada cual tiene, o tal vez se sienten humillados, y estos problemas se van formando cada día más. Nosotros miramos aquí en el capítulo de Génesis 14, esto estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Cuando dice que estaban todos los pueblos. Miramos en el capítulo de Génesis 13, en el anterior capítulo, que Jehová había bendecido a Abraham y a su sobrino Lot. Ahí miramos cuando Dios les dio todos esos recursos, esas bendiciones, esos ganados, tanto así que era mucho lo que tenían, que tuvieron que dividirse porque la tierra en donde estaban cuidando sus animales y todo lo que tenían no les alcanzaba, no les daba abasto. Entonces tuvieron que dividirse porque esto fue una bendición de Dios. Y cuando pasaron los años, aquí en este capítulo dice que todos los pueblos empezaron a tener como tal vez esa ambición, esa rivalidad entre los pueblos, esa envidia. Entonces miramos que las personas siempre quieren tener ese poder ante los demás, quieren demostrar que ellos son mejores que los demás. Entonces se va dañando el corazón, de ahí es donde va llegando el odio, el rencor hacia los demás, la envidia, y tienen que haber enfrentamientos entre ellos, y esto ya no vendría a ser esa felicidad y la prosperidad en la que
anhelamos todos tener para poder vivir bien. Eso era lo que se presentaba en este capítulo, entre ellos que quisieron ir a enfrentarse, ir a robar esas propiedades, ir a robar todas las riquezas que Dios les había dado a cada uno de ellos, pero como las personas no quieren ser menos que los demás, entonces ellos se aferran al dinero, se aferran a tener ese poder. Entonces quieren ser mejores y esto hace de que la relación con los demás se dañe, tanto en la familia como en la sociedad. Esa relación no va a funcionar bien. De nada sirve vivir de apariencias. Lo que quiere Dios es que vivamos bien con nuestra familia, que con la sociedad también nosotros, si tenemos esos recursos y somos bendecidos, quiere Dios es que podamos ayudar a los demás, colaborarles, que no entre en nosotros ni la envidia, ni el orgullo, ni la ambición al dinero, a la riqueza, sino que podamos más bien tener esa humildad en nuestro corazón, dar gracias a Dios que viene toda la bendición en nosotros y que de lo que nos da poder colaborar, empezando con nuestra familia, trabajar todos en unidad. Bendito el Señor que si nos da esos recursos a cada uno de nosotros como padres, como hijos, podamos llegar a un acuerdo de que todos podamos arreglar toda la situación en la familia, si ya tenemos esos recursos, poder mirar qué es lo que se necesita, todos en unidad poder contribuir en todas las necesidades de la casa y poder mantenernos bien, así como si tenemos el alimento, el vestido, que todos podamos vivir en esa igualdad y asimismo en la sociedad, con los vecinos o con todos los que miremos que necesitan tal vez de una ayuda y que nosotros podamos hacerlo, entonces contribuir también con nuestro barrio, contribuir en que se necesita en la sociedad también, en los niños pobres, en los ancianos, poder también hacer estas obras de caridad. En otras ocasiones hay familias que tienen pocos recursos suficiente como para poder sobrevivir. Y ellos, mire que a pesar de su pobreza, a pesar de lo poco que tienen, ellos se deleitan, se gozan, viven bien, se comprenden, se aman y en lo poco que tienen ellos mismos se colaboran y tratan de llevárselo mejor, vivir bien, disfrutar de lo que tienen. Muchas veces tienen que sufrir hambre, en algunas familias tienen solamente para una sola comida, para dos, y tal vez tienen que acostarse solamente tomando café o agua de panela, pero ellos se deleitan con esto, se deleitan y no viven de apariencia, sino que se demuestran tal como son. Viven felices con lo que tienen porque saben lo que es vivir en felicidad aún teniéndolo poco. Muchas veces el Dios bendice a estas familias y hay épocas en que llegan a nuestras vidas esas bendiciones, esos recursos. En lo sobrenatural hemos visto muchas veces que se presentan esas bendiciones en nosotros, que llegan esas épocas de, de las vacas gordas en las cuales nosotros debemos aprovechar también ese momento para poder, si estamos en deudas, poder pagar toda deuda, si tenemos algo pendiente, realizarlo en ese momento que lo podemos hacer. Entonces, esto, más que todo, esto es vivir en prosperidad, vivir en felicidad. ¿Cómo vivir en prosperidad? Primero, dice reconocer de dónde viene la bendición. Miremos qué nos dice en Génesis 14, del versículo 21 al 23. Amén. Dice, luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame la gente
que se llevó el enemigo y quédate tú con todas las posesiones. Entonces Abraham le dijo al rey de Sodoma: Yo he jurado al Señor nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo del cordón de una sandalia tuya, para que no puedas decir: he hecho rico a Abraham. También miramos que cuando nosotros reconocemos que Dios es el que nos bendice, el que nos prospera, el que nos hace vivir bien, entonces eso lo atraemos a nosotros, teniendo esos pensamientos positivos de que tal vez hay momentos que podemos estar pasando por dificultades, pero que Dios a su tiempo y conforme a la voluntad de Él viene con esas bendiciones, trayendo esas respuestas, porque no todos vivimos siempre con la felicidad que anhelamos. Nosotros siempre a veces tenemos que pasar por dificultades, pero sabemos que Dios es el dueño de todo, es el que nos da todo lo que necesitamos y Él conoce, Él mira desde ahí arriba. Él sabe, Él tiene conocimiento de toda su creación, Él sabe por las circunstancias que están pasando todos sus hijos. Él sabe cuando las personas van a pasar por dificultades, por enfermedades, pero tiene su momento en el cual Él va a llegar con esa respuesta, va a traer esas bendiciones, esos recursos. Nosotros debemos tener toda la fe y la confianza que la provisión viene desde lo alto, que nosotros si nos le entregamos nuestras necesidades a Dios, Él sabe por qué estamos pasando y de todas formas tiene un propósito en el cual Él lo va a cumplir. Entonces, Él sabe el momento en que van a venir esas bendiciones. Dice la palabra que no nos dará más carga de la que podamos soportar. Entonces, nosotros no debemos vivir de apariencias, sino que demostrar lo que somos, por lo que estamos pasando, pero también esperar en la voluntad del Señor, esperar que Él obre en nuestras vidas en el tiempo de Él, porque si nosotros tenemos la plena confianza cuando oramos que Dios va a dar esa provisión, sabemos que la oración puede mover la mano de misericordia de nuestro amado Dios y Él puede traer esas respuestas a nuestras necesidades. Entonces, eso es cuando nosotros reconocemos de dónde viene, quién nos tiene aquí con lo que, mm, quién nos tiene aquí conociendo por lo que estamos pasando y sabiendo que Él va a respaldar y nos va a dar todo en su momento preciso. Entonces, sabemos que nosotros podemos tener los talentos, los dones en los cuales podemos trabajar, pero pues sabemos que Dios es el que hace la obra, el que la bendición viene desde lo alto. Y ese es el reconocimiento de poder llegar a Dios, buscarlo en oración, darle gracias, estar pendiente de su obra, trabajar en ella, podernos como cristianos congregar, ir en los momentos de reunión, ir a agradecerle a Dios por todo lo que hace en cada una de nuestras vidas, cada día, en la semana. Entonces, cada día Dios hace un milagro en nosotros y el ser agradecidos y reconocer lo que Él hace en nosotros es estar cerca de Él, dar a conocer de dónde vienen esos recursos, dar a conocer a todos que en el momento que necesitamos Él va a estar ahí para ayudarnos. Como segundo dice la fidelidad. Miremos qué nos dice en Génesis 14, el versículo 4. Amén. Ellos habían estado sometidos a Kedorlaomer por 12 años, pero en el 13º año se rebelaron. Entonces dice aquí que nosotros estamos dependiendo de personas que nos puedan ayudar.
Hay personas que dan trabajo, empleo a muchos necesitados y personas que lo dan todo, que les enseñan, son personas que quieren el progreso de sus empleados, quieren que ellos sean de bien. Entonces empiezan a enseñarles para que ellos trabajen bien y si pues se les presenta otra oportunidad, puedan ellos tener esa recomendación de trabajo y en cualquier lugar puede Dios abrirle puertas porque tiene ese conocimiento, porque los patrones hacen que desarrollen sus habilidades, sus talentos. Entonces, dependen de estas personas y muchos llegan a tener todo lo que necesitan. Llegan a tener su casa, pueden formar su familia, pueden llegar a tener todos esos recursos que siempre se ha necesitado. Como todos sabemos, todos tenemos necesidades y todos necesitamos de esos recursos. Pero lastimosamente hay personas que no son fieles a sus patrones o a las personas que les han ayudado. Muchas veces llegan a tener ese orgullo, esa soberbia de poder decir, digamos, llega esa vanagloria a sus vidas, de decir, no, pues yo puedo, yo si ya sé, ya he aprendido, yo puedo colocar mi propio negocio. Y eso se ha mirado en muchos negocios en los cuales el, pues diríamos, entre comillas, el alumno supera al maestro, pero esas son diferentes circunstancias, tiene dos sentidos. Mire que cuando nosotros nos dedicamos a aprender de nuestro maestro y hacer las cosas bien y a seguir adelante. A veces sí es verdad que podemos superar al maestro, pero porque estamos con la capacidad, el anhelo de poder seguir estudiando, de poder em, aprovechar lo que nosotros podemos aprender. Pero la diferencia de estas personas que superan al maestro, cuando hay infidelidad, entonces las cosas, esto no es lo correcto, porque hay empleados que ellos van aprendiendo de lo que su maestro les va enseñando o lo que ellos miran, lo que hacen los maestros, lo que ellos pueden aprender, pero tal vez por falta de conocimiento, solo por mirar, solo por envidia de que tiene su trabajo y ellos son empleados, entonces ellos mismos se montan su propio negocio, pero sin el conocimiento necesario para poder organizar estos negocios. Entonces, ellos por esa infidelidad hace muchas veces que estos trabajos se dañen, que las personas que van donde ellos queden mal y haya también esos problemas. Entonces, esto no va, ellos no van a prosperar en ese sentido, porque tal vez no han sido sinceros con sus patrones, porque cuando hay personas que les dicen a sus maestros, por favor, enséñeme, yo quiero tener mi propio negocio, darle esa confianza y hacerle entender que quiere superarse, más no que quiere, o sea, más no tener esa envidia y hacer que su patrón quede pues que quede mal al mirar que estos empleados se ponen otros negocios y salen mal. Entonces van a hacer quedar mal al propio patrón porque todas las personas van a decir él trabajó con él, con ellos y ellos les enseñaron mal, o sea, que estaban trabajando mal donde ellos le dieron el empleo. Entonces debemos ser fieles, tener debemos tener ese amor por el trabajo que tenemos, ser agradecidos y en el momento que tengamos que irnos, pues dar gracias por todas las enseñanzas, por toda la oportunidad que nos dieron para poder
buscar la oportunidad en otro lado, ser sinceros y decir, yo quiero colocarme mi propio negocio, pero quiero su ayuda, quiero que usted me enseñe, me colabore, pero no salirse como cuando entra un ladrón y sale corriendo. Entonces, esas son las cosas que suceden cuando no hay la fidelidad. Entonces, eh, debemos tener ese reconocimiento de las personas que nos están ayudando y ser agradecidos. También dice otro punto, vivir con la voluntad de Dios. Miremos qué nos dice Filipenses 4:12. 4:12, amén. Dice, yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Esto siempre nos damos cuenta que, o sea, lo hemos leído y sabemos que Pablo era el que hablaba estas palabras y son palabras sabias, porque ese es como un testimonio que él daba para nuestra vivencia también. Nosotros debemos tomar porque de la palabra, porque es un manual de vida y las cosas que aparecen ahí es para que nosotros las tomemos y las coloquemos en práctica. Estas son unas vivencias como el pueblo de Dios vivía, los que se tomaban de la mano de Dios y ellos entendían cómo vivían, pero era porque aceptaban la voluntad de Dios. Ellos nos dan a entender que cuando Dios estaba que en todas las circunstancias en las que tenían que vivir, sabían que Dios estaba con ellos, tanto en la bendición como en la pobreza, en las dificultades. Entonces, nosotros también debemos entender que eh, va a haber unas épocas en las que vamos a tener esas dificultades, falta de recursos, vamos a tener que pasar por diferentes circunstancias difíciles como las enfermedades, problemas en la familia. Entonces, pero dice que mientras nosotros estemos en esos momentos, tratar de vivir bien, de tratar de ser felices, tratar de, de tener ese pensamiento que estamos viviendo en prosperidad. Si nosotros vivimos con esa fe, con esa positividad de que nosotros tenemos en el momento, podemos disfrutar de lo que tenemos, entonces asimismo vamos a traer esa tranquilidad, esa paz, poder tener esa, poder tener esa organización, saber que de lo que tenemos podemos disfrutarlo en el momento. Si nos hace falta algo, pues tener la esperanza de que Dios en el momento llegará y nos ayudará, que vamos a tener esos recursos, que porque hay muchas veces que se presentan dificultades que duran tal vez un día, una semana, a veces meses, y esto nos trae desesperación, nos trae tristeza. Entonces nosotros debemos saber que Dios es el que hace las cosas a su tiempo y a su voluntad y tratar de comprender y tal vez mirar la situación que estamos viviendo y tratar como que de tener esa esperanza y vivir con lo que Dios nos da en el momento. Miremos que nos dice en Salmo 34:19. Amén. Dice, pero Dios no tiene preferencias. Ay, perdón, perdón. Sal, Salmo 34:19 dice, si alguien es justo, no importa cuántos males sufra,
el Señor lo rescatará. Entonces, aquí miramos que nosotros como cristianos tenemos el conocimiento de todo lo que ha pasado el pueblo de Dios, en los momentos que nosotros tenemos la oportunidad de poder leer la Biblia, de poder conocer cuando estamos haciendo el devocional diario, cuando nos congregamos. Entonces nosotros miramos esa vivencia del pueblo de Dios y dice que Dios no desampara al justo ni tampoco su descendencia mendigará pan. Entonces pasamos por dificultades, pero sabemos que Dios llega a su tiempo para podernos dar esa solución. Si somos cristianos, muchas personas piensan que como cristianos vamos a tener todas esas riquezas, que vamos a ser siempre prósperos, que nunca nos vamos a enfermar, pero nosotros estamos conscientes de que las pruebas que pone Dios en nosotros es para mejorarnos, para fortalecer nuestra fe, para que nosotros podamos dar gracias a Dios, buscar su presencia, que podamos adorarle, que podamos confiar en Él. Entonces, por eso Dios permite estas cosas, porque si nosotros vivimos acomodados, vamos a vivir felices, vamos a tenerlo todo, vamos a dejar a Dios a un lado. Y esto es lo que no quiere. Dios quiere que estemos siempre tomados de su mano, que siempre nos acerquemos a Él, cada día buscarlo en oración, que cada día nosotros, de todo lo que nos ha enseñado acerca de su palabra, poderlo poner en práctica, llevarnos bien con nuestra familia y poder ayudar también a los que nos rodean. Entonces, esto es la forma de vivir en bendición y vivir próspero en nuestra familia y cada uno de nosotros como seres humanos. Esto es el mensaje que Dios nos ha enseñado hoy para que podamos poder poner en práctica cada día de lo que nosotros escuchemos y estudiemos la palabra de Dios, podamos poner en práctica entendiendo lo que Dios nos quiere hablar, porque cada día Él nos da un mensaje en el cual nosotros entendemos que son diferentes circunstancias y son diferentes mensajes en los cuales nosotros debemos como que reflexionar y mirar en nosotros qué es lo que estamos fallando, qué es lo que nos falta. Y así Dios nos va a ayudar en ese sentido, en que cada día seamos mejores, en que cada día podamos entender las circunstancias y asimismo poder vivir en las dificultades o en las alegrías, en las pobrezas, en las riquezas, vivamos como personas prósperas. Amén. Que el Señor los bendiga.